Gracias, Lu. El dólar bajó 13 centavos el día de hoy. Estamos hablando del dólar minorista y aumentó a lo largo de la semana unos 60 centavos. Sin embargo, terminó ahí rondando el piso de la banda. La banda, les recuerdo que está en torno a 38 el piso, para no marearlos con centavos. Estamos casi en 38. Y eso es lo que en algún punto muchos están mirando. ¿Qué va a hacer el lunes el Banco Central? Recién leía que hay una versión que plantea que va a comprar dólares el Banco Central, precisamente reforzando esta idea de que si el Banco Central es demandante de dólares, se supone que eso lleva el dólar al alza, mientras que, a mi criterio y lo que muchos otros pensamos, quizás la apuesta sería bajar un poco la tasa, en lugar de comprar reservas, sencillamente, comprar dólares para acumular reservas, que no estaría mal si hubiera una política de venta de reservas para manejar el tipo de cambio, pero no ese es el caso. Posiblemente sea mejor, si les preocupa que el dólar esté en el piso de la banda, bajar la tasa, porque esa es la realidad por la cual hay una especie de desincentivo en relación a la compra de dólares, porque la tasa es a esta altura una sobretasa. Está verdaderamente muy por encima de la inflación proyectada, y cuando el año avance un poco más, posiblemente para el mes de marzo, tendrán que tomar alguna decisión sobre qué tipo de tasa mantendrán. Algunos dicen que primer bimestre 50%, segundo bimestre 40% de tasa, cuando tiene una inflación proyectada de 34% promedio. Bueno, esa es la sobretasa. Están poniendo una tasa muy por encima de la inflación. En segundo lugar, tenemos los anuncios del día de hoy del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, una conferencia de prensa que viene siendo la primera de este 2019, en donde precisamente se jactan de una victoria que es básicamente sobre el único objetivo que tiene la política económica, un solo objetivo, cuando uno piensa que podría tener otros, que es un déficit cada vez más bajo. Anunciaron que fue de 2,4% en este año que acaba de cerrar, 2018, pero el lado B, este viene siendo el lado A. El lado B es que el déficit financiero, que viene siendo el pago de intereses hacia los acreedores externos, es del 5,2% sobre el Producto Bruto Interno. Es decir, ojo con la idea de déficit cero, porque esto es déficit primario. Y no es cero porque es 2018, apuntan a que sea cero en 2019. Atención a eso, porque se pagaron en 2018 casi 730.000 millones de pesos en intereses por deuda externa, con lo cual es un dato a considerar. Julia, este dato que vos analizabas muy bien, la gente que está mirando en sus casas a partir, por supuesto, de la declaración de Dujovne, ¿es realmente positivo para la mirada y para el objetivo que tiene el gobierno y su lazo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es tu lectura de haber cumplido con este parámetro que impuso el fondo? Bien, precisamente el gobierno lo que está haciendo es, yo diría más bien mandar un mensaje hacia afuera, porque creo que la población a esta altura, hablar de déficit cero o no hablar de déficit cero no le cambia en la vida cotidiana, aunque quizás haya un sector que crea que efectivamente el déficit cero contribuye a bajar la inflación, un sector que verdaderamente piense eso. En general, para los de a pie no nos cambia mucho. Ahora sí, para el Fondo Monetario Internacional es importante que el gobierno cumpla con lo que se comprometió a hacer. El gran interrogante que se abre respecto de este dato es, ¿y esto genera crecimiento? Si Argentina logra cumplir con el plan del Fondo Monetario Internacional, ¿va a crecer? No les digo si vamos a desarrollarnos, porque esa pregunta ya la anulamos. ¿Vamos a crecer? Bueno, es difícil que crezcamos con un gasto que cada vez se ajusta más, y ese es el problema en un año electoral precisamente. Vamos como tercer dato con el valor UVA. Estamos estrenando este año, porque en realidad ya lo hemos hecho mucho durante el año pasado, que está en 31 pesos con 69 el valor UVA, unidad de valor adquisitivo, que es lo que definió en su momento Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central, que era el valor de referencia para aquellos que tomaran créditos hipotecarios en el marco de un sistema de actualización UVA. ¿Cuál es la cuestión? Que el UVA estaba en 14 pesos cuando arrancó el sistema, o sea que está más que duplicando el valor UVA. ¿Y cuál es el problema? Que es que vos debés, si sacaste un crédito hipotecario, si tuviste en algún punto la posibilidad de sacarlo, porque no todos tampoco tuvieron esa posibilidad, debías una cierta cantidad de uvas que valían 14 pesos. Ahora debes la misma cantidad de uvas que valen 31 pesos cada uno. Entonces esto significa que tu capital adeudado
al banco es mayor, es decir, si lo sacaste a inicio de 2016, se duplicó y consiguientemente se duplicaron el pago de las cuotas. Así que ahí viene toda la discusión que seguramente este año va a ser muy fuerte. Vamos a la inflación mayorista y seguimos hablando de precios, seguimos hablando de, yo diría ya de la economía real, de lo que verdaderamente le importa a gran parte de la población. Este es el dato que salió publicado el día de ayer por el INDEC. La inflación mayorista, no es la inflación de la góndola, no es la que pagás vos cuando vas al supermercado, pero es la que paga el sistema productivo y en algún punto también te afecta porque después se traslada a precio. Fue de 1,3 en diciembre, hasta ahí vamos bien, pero fue 73,5% en todo el año. Y ahí es cuando empieza a encenderse la alerta, porque fue más alta que la minorista, que cerró en 47. Es decir que acá tenemos una inflación de costos que el gobierno no estaría mirando mucho, porque para el gobierno lo que genera inflación es la emisión, es decir, la emisión de billetes. Y si vos mirás esto, decís, bueno, pero pará, tal vez la inflación minorista tiene algo que ver con que aumentó el costo de los insumos, con que subió el dólar, con que hay un aumento de tarifas muy importante. Todo el sistema productivo está en crisis porque aumentan costos y no pueden vender. Entonces, es para considerar para el análisis de las causas de la inflación. Sigamos con otro dato que a mi criterio es importante para los que del otro lado me dicen, pero ¿por qué era tan distinto? ¿Por qué el IPC, el índice de precio al consumidor, el que uno paga en la góndola, da mucho menos que la mayorista? Bueno, alguna posible respuesta. Digo, hay dudas sobre los ponderadores. ¿Qué son los ponderadores del IPC? Viene siendo el peso que se le adjudica a cada rubro a la hora de medir la inflación. Por ejemplo, en 2016, herencia del gobierno anterior, el INDEC, decía que alimentos y bebidas en el gasto de una familia pesaba 35,38%. Es decir, de tu ingreso destinabas 35,38% en alimentos. Entonces, en el IPC, el peso de los alimentos es de este tenor, 35%. Hoy, en 2018, el IPC dice que alimentos y bebidas solamente representa el 23,4% de tu gasto. Primer signo de interrogación. ¿Es así? ¿No será que se gasta todavía más en alimentos, considerando que alimentos y bebidas aumentó 5,2% su inflación solamente en 2018? Esta es una duda técnica. Yo sé que del otro lado quizás cuesta, pero hay que pensar estas cosas, porque el IPC que se publica en el INDEC tiene estos problemas. Pero Julia, adentro. cuando decís que es una duda técnica, ¿puede ser un mal análisis, un mal relevamiento, una mala conclusión de los números en una primera instancia? ¿Cómo se explica? Es una decisión muestral, digo. La inflación es un promedio. ¿Se mide así en todos los países? No. Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países se suele medir la inflación de una canasta de ricos o de gente de poder adquisitivo más elevado y una canasta de un sector más humilde, que consume, por ejemplo, más alimentos, que gasta en alquiler, que gasta en servicios. Entonces, el INDEC en algún punto tiene que tomar una decisión. ¿Cuánto pesa en el IPC el gasto en alimentos y bebidas? Bueno, 23,4. La pregunta que vos me haces es si esa decisión se ajusta a la realidad. A mi criterio no se ajusta a la realidad y eso genera un sesgo que se llama sesgo plutocrático. Plutocrático tiene que ver con riqueza, un sesgo de generar una canasta para más ricos que no representa el aumento de la inflación de los que menos tienen, que es gran parte de la población, porque estamos hablando de que el 90% de la población gana 20.000 pesos, como lo hemos dicho en otras columnas. Vamos a otro sesgo. En recreación, en 2016 la población, en teoría, según el INDEC, gastaba 8,76%. Hoy 18,3%. ¿Es posible que entre 2016 y 2018 se gaste más del doble en recreación? Incluye cultura, hotelería, restaurantes, cuando el resto de los indicadores están dando que la gente cada vez sale menos, que los boliches se llenan menos de gente, que se viaja menos. Bueno, este es otro sesgo porque justamente la inflación de este rubro fue del 41% menos que el promedio. Entonces, lo que más pesa en el INDEC justamente aumentó menos. Y por último, bebidas alcohólicas, por ejemplo, pesaba 2,7% y ahora pesa 3,3%. Es decir, bueno, puede ser, no sé, habría que analizarlo. La gente consume más alcohol que antes en su gasto de su canasta. De todas maneras sigue siendo raro porque se supone que con este fenomenal aumento tarifario y también de los alimentos, en general el bolsillo se destina a eso, a vivir con algún que otro gasto de salida. 28,3% es el aumento de bebidas alcohólicas en un año. Vamos a la última placa ahora sí y cerramos con qué va a pasar en 2019. Hoy, en enero,
tenemos una inflación acumulada según el Banco Central, por eso no coincide con el 47, pero vamos a tomar lo que dice el Banco Central, que según las consultoras acumula un 49% acumulado. Es decir, acumulado, perdón por la redundancia, entre enero de 2019 y enero de 2018. En teoría la inflación acumulada va a ir bajando. ¿Qué quiere decir con la inflación acumulada? Cuando uno se pare en diciembre de este año y mire los 12 meses anteriores, vamos a tener un acumulado de 29,3%. Ahora, este 29,3% lo dice el Banco Central. Es decir, según el Banco Central, con una proyección que nosotros armamos para el segundo semestre, el gobierno va a terminar con un 30% de inflación acumulada este año, muy distinto del 23% que dice el presupuesto. Y esta es la principal cuestión que empieza a rondar. De cuánto van a ser las paritarias, de cuánto tienen que negociar los sindicatos para que crezca la economía. Si se negocia 20 o 25%, vuelve a perder el salario real, se vuelve a generar caída en términos del consumo. Entonces, estos son todos los interrogantes. La inflación va a bajar, pero hay que ver si baja lo suficiente. Muchas gracias, Julia.